Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Patricia Pinto Carvajal, presentando la fase 2 de caracterización de residuos sólidos y construcción de un compostador casero para el curso de sistemas de tratamiento y disposición final de residuos sólidos. En la fase 2 como tal, viene como tal la fase 1, que es el diagnóstico de la vivienda, que es vivienda tipo apartamento, construida por un área de 49 metros cuadrados, no contiene áreas verdes y la habitan 3 personas como tal. El plano de la vivienda está construido por una habitación personal principal, 2 habitaciones, una cocina y la sala comedor. En cuanto a la recolección de los residuos sólidos generados en la vivienda, se realizó durante una semana, en una fecha de inicio del 19 de septiembre del 2017 y una fecha de finalización del 25 de septiembre del 2017. Para esta acción como tal, utilicé medidas de protección personal como tapabocas y guantes que resguardan como tal el contacto con las basuras. Se realizó la separación respectiva para la identificación de las mismas y realicé la identificación de los residuos orgánicos, el papel más el carbón, el plástico, el vidrio, los residuos peligrosos y otros, de acuerdo a la separación y caracterización de la fuente. Como se visualiza a continuación, se observa la separación y caracterización de los residuos y el posterior pesaje. En cuanto a la construcción de la tabla de la composición de los residuos sólidos domiciliarios, en la parte de los residuos orgánicos se dio con un peso húmedo en kilogramos de 3.077, un volumen kilogramo día de 0,44 con un porcentaje de 30.4. Asimismo, con el papel y el cartón de 0.5 peso húmedo con un volumen kilogramo día de 0.08 y un porcentaje de 5.54. Con el plástico, un peso húmedo de 1 kilogramo de 0.08, un volumen de 0.012 y un porcentaje de 0.84. Respecto al vidrio, se da con un peso húmedo en kilogramos de 1.33 con un volumen kilogramo día de 0.19 y un porcentaje de 13.17. Referente a los residuos peligrosos no se presentaron y otros de un peso húmedo de 5.04, un volumen de kilogramo día de 0.72 y un porcentaje 49.96. Es importante resaltar que esto se realizó por medio de la separación en bolsas individuales con la respectiva clasificación. Posteriormente, Puerto Carreño es un municipio que nos permite como tal, porque nos permite manejar un secado, una exposición de residuos al calor de forma rápida debido a las altas temperaturas que presenta el departamento y a la posición geográfica del mismo. A continuación se muestra como tal cómo se expone el calor, los residuos orgánicos, el papel y el cartón, el plástico, el vidrio y otros como telas. Para obtener como tal el contenido de humedad, pues se expusieron los residuos, como anteriormente lo dije, a la irradiación de calor durante 4 días, donde se volvió a pesar posteriormente y puesto se realizó la respectiva separación. Se halló el porcentaje de humedad, un peso inicial de los residuos sólidos antes del secado, el peso 2 de los residuos secos después de los 4 días de exposición al sol, obteniendo los siguientes datos. Con una composición de residuos sólidos con un peso húmedo kilogramo de 3.07, un peso seco de 2.87 y un porcentaje de humedad del 43.53%. Asimismo, con el papel y el carbón, con un peso húmedo de 0.56, un peso seco de 0.51 y un porcentaje del 91.07. Respecto al plástico, un peso húmedo de 0.085, un peso seco de 0.089 y un porcentaje de humedad de 104.7. En cuanto al vidrio, se dio un peso húmedo de 1.3, asimismo un peso seco, dando un porcentaje de humedad de 100%. Otros,
como los escombros y telas, con un peso húmedo de 5.042, un peso seco de 0.046 y un porcentaje del 100%, dando la totalidad como tal de 10.092. De acuerdo a la información pues anteriormente recolectada, se pudo calcular la producción per cápita teniendo en cuenta la fórmula antes referenciada, donde como tal se evaluó la cantidad de residuos sólidos domiciliarios recolectados y el POV, la población total atendida de los habitantes como tal de la vivienda durante los 7 días. De acuerdo al anterior cálculo, pude concluir que cada habitante de cada casa produce un estimado per cápita de 0.036. Según esto se genera un promedio de 1.442 kilogramos diarios de residuos sólidos de la vivienda, lo que genera en la semana se produzcan 10.092 residuos como tal de kilogramos, y en el año alrededor de 526.226 kilogramos residuos sólidos. Como tal, en la fase 2 de implementación del proyecto de campo, que es la construcción del compostador casero, se dio como tal como un primer paso, ya que al envase plástico se le realiza una serie de perforaciones y se calienta la puntilla con un alicate y se hacen las perforaciones. Un segundo paso, pues se tomó el envase perforado y en el fondo se colocaron las piedras, ya que las perforaciones y las piedras permiten que exista una mayor oxigenación y liberación de los lixiviados que se generan. En el tercer paso, pues agregué la capa de tierra aproximadamente un grosor de 3 centímetros y posteriormente tomé los residuos orgánicos y los esparcí a una altura de 2 centímetros. En el cuarto paso como tal, posteriormente agregué la tierra para que se cubran los residuos a un grosor de 3 centímetros respectivamente hasta que finalice con los residuos orgánicos, y así pues teniendo en cuenta que la última capa es de tierra, y posteriormente lo ubiqué en el recipiente en la parte trasera de la vivienda y lo cubrí con una bolsa para evitar pues exposiciones a las lluvias y que se pueda alterar la humedad del compostador. Finalmente pues para los datos, el peso como tal fue de 3.5 kilogramos con un volumen en centímetros cúbicos como tal, y se realizó un recipiente de 10 litros que representa un 0,01 metro cuadrado y una altura de residuos como tal del recipiente lleno de 26 centímetros. Gracias.